Un cordial saludo. Hoy, 8 de marzo de 2026. Hacía varios días, si no meses, estaba deseando subir un video a mi canal de YouTube haciéndole un homenaje a Ernesto Hernández Barragán, quien falleció en febrero 8 de 2025, es decir, el pasado 8 de febrero cumplió un año de haber fallecido. Ernesto Hernández lo considero mi maestro. Me ayudó muchísimo en mi formación filosófica, en mi carrera y como ser humano, por supuesto. Entonces yo deseo hacerle un homenaje, rendirle un homenaje el día de hoy, y para ello voy a leer unos poemas que él escribió en la convalecencia entre agosto y septiembre de 2024. Después de estos poemas, estos escritos, resistió, como les dije, hasta el 8 de febrero de 2025, es decir, unos pocos meses desde que escribió estos poemas. Em, Comenzaré entonces leyendo estos poemas, inéditos por supuesto. Me arrogo en ese sentido el derecho de compartírselos a ustedes. No sé si él hubiera estado de acuerdo. Y luego leeré un poema que le compartí a él en vida después de él haber compartido estos poemas y que buscaba que fuera una especie de continuidad de esta línea que él había trazado, ¿no? Que ha llamado de la serie Un hombre. Em, y luego les leeré un texto que compartí el año pasado, finales de septiembre de 2025, en el octavo Seminario Internacional Arte y Alteridad con la Universidad del Cauca. Un texto muy corto que leí en esa ocasión y que les voy a releer en este video, también en homenaje a Ernesto. No les comparto la grabación de lo que fue esa lectura ese día, finales de septiembre de 2025, porque ese día la lectura que hice fue muy interrumpida, muy accidentada, y la verdad no, prefiero volverla a leer para que quede pues más en limpio, digámoslo así. Y finalmente cerraré este pequeño homenaje con unas declaraciones, el homenaje que rindió en ese momento en el octavo Seminario Internacional Arte y Alteridad 2025, el profesor César Alfaro Mosquera, y que me pareció un testimonio hermoso, mm, maravilloso, digamos, digno de que sea conocido y de difundirlo, me parece a mí. Y entonces también me arrogo ese derecho de difundirlo y pues pongo allí los pertinentes derechos de autor del video en YouTube del Seminario Internacional Arte y Alteridad, de donde tomé ese extracto, donde César Alfaro, profesor de la Universidad del Cauca, da ese testimonio y ese homenaje a Ernesto, que me parece que cerraría muy bien este homenaje que quiero hacer aquí por mi cuenta. Bueno, entonces comienzo con los poemas de Ernesto escritos en la convalecencia y que él tituló tres puntos suspensivos de la serie, comillas, Un hombre, agosto-septiembre de 2024. Un hombre dormido, Amarty,
Moneda fácil en el comercio del tiempo, acogido en el agujero negro que forma el torbellino de la noche, hundiéndose compasivo en la cruel negrura, espera inmóvil que la espada marchite a la rosa con su metálico destello. Deja caer la gota de vino sobre la campana tañedora, que encanta a los vigilámbulos. Un hombre despierto, avanza en su desnuda inquietud hacia el horizonte vacío, deja rodar su amargura sobre el pavimento hirviente, hiende su tardía sombra, dejando en su andar peregrino el tormento aniquilador de la cruz. Un hombre muerto, in memoriam de Carlos Enrique. La deleznable quietud de su mirada atraviesa el tiempo de su vivacidad, deshaciéndose en mil opacos cristales. Nada espera, nada lo espera. Él es nada sin espera y sin quietud, solo silencio, una nada de silencio sin espera. Un hombre de pie, a César Alfaro Mosquera. Tenso apenas se sostiene sobre la limitada aspereza de sus pasos, erguido mira hacia oriente y una tenue luz roja lo baña de dolor. Aparta su mirada del horizonte, cierra los ojos y avanza guiado por una nueva luz, atraviesa el desierto y conquista una promesa. Un hombre sentado. El sosiego descansa sobre sus hombros, un sombrero de trazos indiferentes, anima sin piedad una cabeza que se inclina, colores indefinidos visten su hirsuta figura, parece dispuesto a pararse y finalmente decide permanecer sentado. Un hombre acostado. Busca desesperado la forma del sueño, sueña deslizarse bruscamente por la fértil colina, sueña descender bajo la roca sagrada, sueña soñar un nuevo amanecer de hierro, sueña descender a la oscura profundidad del mar, sueña que sabe que sueña sueños irremediables. Abre los ojos a la tibia oscuridad y sonríe. Un hombre enfermo. La agonía será dulce, será amarga. El dolor lo quiere adentro. Afuera el dolor es nada. La espera de dolor es su signo. Su signo marca el compás de las horas de sol y de las horas de luna. Nada atrás, nada adelante. Todo al lado, pues ha renunciado a la esperanza. Un hombre caminando, a María José. Su sombrero es un tributo al sol en su cenit. Conoce el infortunio de retar al nadir. Sabe ir, sabe volver, sabe renunciar. Persigue el huidizo horizonte con vehemencia. Acepta los obstáculos como si fueran nuevas bifurcaciones del camino. Un hombre sonriente. El pájaro se posó inquieto en la ventana. Sobre el pétalo, la gota de agua lanzó su radical resplandor. La mujer de misteriosa mirada abandonó el lugar. La novia huyó sola y sin destino. La moneda se deslizó girando. La sonrisa se dibujó en la multitud. Un hombre de espaldas, a Silvia. Atento a la quietud desgarradora, anuncia para sí un posible telúrico que arrastre el magma hasta la profundidad del océano. Da la espalda a un presente agotado, porque sueña un nuevo y exquisito laberinto por el cual pasearse sin muros ni fronteras. Un hombre sabio, a Jorge Bejarano. No sé decirles adiós a los amigos, no sé robar la rosa del jardín, no sé agotar el silencio de la noche, no sé domar al agitado sol, no sé cortar la sombra con la espada, en fin, no sé. Un hombre desahuciado,
Un viento débil lo acompaña, el pasado se agolpa, se estremece, el presente se volatiliza en gestos de dolor, el futuro es la única promesa irremediable para aquel animal que aprendió a prometer. Un hombre y una niña, de un cuento de Faulkner, a Clarita. Tranquila, serena, callada, en el jardín, tranquilo, sereno, silencioso. Ella siente que irrevocablemente el silencio, el simple y terrible silencio, por inesperado, por buscado, por conservado que sea, no basta para hacer la paz. Un hombre agotado. La brusca luz del sol dibujó en su cara una mueca de disgusto. El copioso sudor bañó sus hombros, bañó su espalda. La moribunda tarde bañó su cuerpo de resignación. Sintió que había fracasado. Un hombre que parte. Sabe que le esperan los primordiales uránidas, que vigilan las puertas del insomnio del viajero nocturno, mas no sabe qué precio tendrá que pagarles por unas horas de sosiego, y tal inquietud le impide dormir. Bueno, está allí el poema de Ernesto, y ahora sigo con el poema que yo le dediqué en vida a él y que buscaba resonar o que tuviera una continuidad respecto a este poema, pero pues por supuesto esto es totalmente diferente y no es equiparable o comparable, o simplemente es un poema que me nació escribirle a él y, y que él recibió con alegría en su momento. Entonces yo escribo por esas fechas, ¿no? Septiembre de 2024 más o menos. Un hombre vivo, a Ernesto Hernández. En medio del caos eterno y del azar tempestuoso, de lo inesperado, del accidente, un hombre respira, latido improbable, espera y paciencia infinitas, modo, modestia, manera, virtud y abrazo del devenir, de lo posible, inmanencia pura, resistencia pura, amor puro, vida pura, beatitud, oasis en el desierto que crece, inhóspito, indefinido, turbulento, violento, vivo entre los muertos, real entre las sombras, despierto entre los durmientes, lucidez aguda, singularidad austera, maestro y guía. El mundo se ha vaciado de su esencia, pero él permanece, vivo, eterno, inquieto, en movimiento, potencia de pensar, de obrar, de traducir, de crear, dádiva sin límites, vida inextinguible. Bueno, y a continuación les voy a compartir el homenaje que leí a finales de septiembre de 2025, esta vez, un año más tarde de estos poemas, en el octavo Seminario Internacional Arte y Alteridad con la Universidad del Cauca, eh, y cuya grabación de esa parte de mi lectura pues no quiero compartir acá, sino esta relectura, digámoslo así. El texto pues fue escrito del 11, más o menos entre el 11 de agosto de 2025 y 14 de septiembre de 2025, y fue leído, como les digo, a finales de septiembre de 2025 en ese seminario con la Universidad del Cauca. Bueno, si ustedes quieren ver esa grabación original, yo les estaré compartiendo el link en la descripción por tema de derechos de autor, por el video que les voy a compartir después de esta lectura de lo que fue la conmemoración de César Alfaro Mosquera en ese evento. Bueno, dice: a Ernesto Hernández Barragán in memoriam.
Muchas gracias a todos por este momento especial que nos convoca. Quisiera comenzar, como sugería el filósofo Gilles Deleuze, por la mitad, por el medio, o como sugería Mijail Bakhtin, por un discurso indirecto libre, o Soren Kierkegaard, por una comunicación indirecta, para así llegar a lo que sería mi pequeño homenaje a la memoria de Ernesto Hernández Barragán. El último gran libro que me recomendó Ernesto, entre otras, para mi curso Psicología del Arte, nombre ante el cual él se extrañaba, fruncía el ceño y se reía, fue La experiencia interior de Georges Bataille. Para esa versión del curso de hace más de un año, no me dio el tiempo ni la vida para leer y estudiar semejante libro y preparar así algunas clases. Ahora, exactamente un año después, me vuelven a asignar el mismo curso para el programa de licenciatura en Artes Visuales y Estética de la Universidad del Valle. He intentado entonces una relectura, pero esta vez con una nueva edición en mi poder que contiene prolíficas notas y fragmentos hasta ese momento inéditos. Intento una lectura atenta, juiciosa, pausada, rumiante, como aconsejaba Nietzsche, o de paso lento pero seguro, como ascendiendo una gran montaña, aspirando a la cumbre, a la conquista, tal vez, de una cima. En efecto, la experiencia interior ha sido como escalar una ardua montaña, paso a paso, con mucha paciencia, muchas paradas, intentando digerir cada palabra, cada frase, cada idea de Bataille. Me ha parecido un libro denso, sobre todo la primera parte. Como todo en la vida, arrancar o comenzar es lo más difícil. Ahora bien, ya en la segunda parte del mismo libro, titulada El suplicio, pareciera que, en mis palabras, una cañería o una tubería se destapara. De repente todo empieza a fluir y conecto fuerte y profundamente con el libro. Hay un cambio de velocidad y de ritmo, de elemento. Bataille nos ofrece una recompensa por haber resistido hasta ese momento y nos ofrece una meseta, un momento de disfrute del paisaje, un puro y libre fluir de intensidades. Y es ahí cuando pienso entonces en Ernesto y reflexiono acerca de las razones por las cuales me habría sugerido un libro de esa naturaleza, si bien la incógnita permanece y creo que siempre permanecerá. Me voy dando cuenta, de un modo casi inmediato y sin avanzar mucho en el suplicio, que Ernesto, él mismo, era quizás un suplicante, a su manera, por supuesto, un multiplicador de posibles, un hombre al que le interesaba y preocupaba mucho la creación de posibles. Dado que uno de los objetivos de la experiencia interior es ir hasta el extremo de lo posible, incluso hasta su agotamiento, el libro enfrenta el problema de la creación de posible, o sea, de superar la barrera, el obstáculo de lo imposible humano, de lo intolerable, reconociendo y afrontando sus condiciones y límites. Así, el suplicante es aquel que se hunde en lo intolerable, el que se abisma en lo indecible y en lo indecidible o en lo desconocido, en lo impensable mismo, y lleva su saber al límite con el no saber. Insistencia esta última del propio Ernesto y que en ese sentido compartiría plenamente con Bataille. Y allí, en medio de lo desconocido, en medio de lo intolerable, de la oscuridad, de la noche, del agotamiento de lo posible o de la consecuencia de haber llevado lo posible a su extremo, el suplicante, el insomne, el vigilámbulo, espera, lucha, trabaja, traduce, produce, crea y sobrevive. Es así como el suplicante, al decir de Bataille, se, comillas, suprime conservándose, es decir, alcanza un devenir o una zona de puras intensidades. O sea, el suplicante arriesga algo, sacrifica algo, ofrece su vida personal en favor de algo mucho más grande, de un porvenir como vida impersonal, sin sujeto.
Diría que hoy estaríamos habitando ese acontecimiento, esa vida impersonal sin Ernesto, pero recordándolo con intensidad. Acontecimiento y vida del Seminario Internacional Arte y Alteridad, posibles gracias a él y su legado. El suplicante se vuelve entonces espera de acontecimiento, lucha y trabajo con uñas y dientes, contra toda apariencia de ecuanimidad, paz y equilibrio. El suplicante traduce incansablemente, expandiendo ya sus vastos territorios intensivos y espirituales, produciendo pensamiento en el pensamiento, o sea, no solamente imitando y reproduciendo, creando comunidad, fundando comunidad y sobreviviendo airoso, triunfante. ¿A qué? A toda esa muerte lenta socialmente gestionada y organizada, donde los posibles están cerrados de antemano, donde no hay futuro. En ese trabajo clandestino, agotando lo posible, Ernesto lleva así la vida al estado de potencia absoluta o de gran salud. Esto pues es una cita de Deleuze en Diálogos. O como dice Bataille, comillas, el hombre no es contemplación, no obtiene la paz más que huyendo. Es súplica, guerra, angustia, locura. Cierro comillas, es una cita de la experiencia interior. Locura con la cual Nietzsche caracterizaba al amor, cuando decía, comillas, en el amor siempre hay algo de locura y en la locura siempre hay algo de razón. Esta es una cita de Nietzsche del Zaratustra. Así, puesto que los derechos del pensamiento van hasta la locura misma, es decir, hasta su en vez o su imposible, me parece que Ernesto tenía ese derecho soberano e imprescriptible, absolutamente racional y sobrio, de ir hasta el límite y hasta el final de lo que podía. Dicho de otra manera, lo apostó todo por otro mundo posible, y allí creó y multiplicó los posibles, creó y presidió Fundación Comunidad, la cual impulsó y apasionó de modo público y gratuito a muchos de nosotros a la investigación y al libre pensamiento, al interés por las cuestiones vitales o por los verdaderos problemas, temas recurrentes en la filosofía de Bergson, ¿no? El pensamiento y lo moviente, por ejemplo. Allí, en ese límite, con alegría y amor, Ernesto tradujo y publicó innumerables textos, libros y artículos de filosofía, ciencia y arte. Invitó investigadores destacados a nivel mundial en varios momentos y lugares de nuestro país. Entre ellos, incluyendo la negativa de Deleuze a venir a Colombia en el año 1992 junto a Félix Guattari, dada su delicada salud. Y este último, habiendo ya aceptado, sorprendiéndole sin embargo su propia muerte personal, la de Félix Guattari, ¿no? En el 92. Desde allí, desde ese territorio intensivo de trabajo incansable, traducción, escritura, lectura y pensamiento, contribuyó componiendo variados textos, artículos y libros, así como dictando clases, conferencias y charlas, despertando un sentido altamente crítico y creativo en el pensamiento y en la vida espiritual de Colombia y de la región, especialmente ya en sus últimos años, en específico en la Universidad del Cauca. Para quienes le conocimos, fue un guía, un inspirador, un impulsador y un maestro, por muy, comillas, maestro ignorante que él mismo se creyera. Ahora, era una evidencia para todos que el devenir imperceptible era la línea de fuga de Ernesto, su singular modo de existir y de crear posibles, de abrirle un espacio-tiempo a lo posible o a lo improbable, a lo nuevo, al acontecimiento, a lo interesante. Ese era su devenir minoritario y su creación de pueblo, su creación de vida, tímido y poco abierto, o tal vez por el contrario, extremadamente abierto en su silencio. Era de pocas palabras, pero cuando decía algo, en su tartamudeo y voz frágil, ronca y vital,
Era para mí un hombre que se mostraba entero, por completo y pleno de sentido. Era el sentido encarnado y encarnizado espaciotemporalmente. Decía demasiado con poco. En ese sentido, Deleuze decía que hay personas con las cuales uno se entiende casi sin decir nada, mientras que hay otras con las cuales se puede hablar durante horas sin poderles entender ni una sola palabra. Con su silencio, para mí, Ernesto era resistencia pura, era crear y producir algo con pleno sentido y era producir algo que yo consideraba serio e importante en medio de lo intolerable y de la zozobra del presente, de la, comillas, vergüenza de ser un hombre. Nobleza pura, por lo tanto, y para mí alguien siempre fuerte en sentido nietzscheano. Resistió a la estupidez, a la tontería, a lo intolerable, a la vergüenza, a la ignominia, al presente. Ernesto entonces resistió y creó posibles, multiplicó los posibles. Devino mundo con el mundo. Hizo que el mundo no fuera igual con sus actos y con su presencia. Hizo la diferencia. Creó un mundo y creyó en el mundo, desde Cali, Jumbo, Popayán, Medellín o Bogotá, etc. Vivió intensamente, fórmula esta que me recomendó una vez ya desahuciado. Fue hasta dominios y lugares del pensamiento y del espíritu que resultan inauditos e insólitos para un humano corriente. Fue auténtico, autónomo y soberano, singular. En ese sentido, fue hijo de sus propios acontecimientos. Contraefectuó el acontecimiento mismo, es decir, tuvo una vida intensa, potente, productiva, poética, y un devenir activo que se revelaba creativo. Así, finalmente, con estas breves y sucintas palabras ya dichas en este mi corto homenaje a él, quiero aprovechar esta especial ocasión de conmemoración y homenaje para agradecer a todos ustedes, a todos los amigos y amigas de Ernesto, a sus familiares, pero en especial a César Alfaro Mosquera por haberle otorgado a él una voz y un lugar en la institución. Voces y lugares casi siempre o mayoritariamente silenciados y condenados a la impotencia, al olvido, a la imposibilidad, a la imposibilidad de su efectuación y expresión. En suma, a una falta de reconocimiento social e institucional. Muchas gracias. Bueno, y con esto conecto de manera muy justa, digamos, con el testimonio y el homenaje de César Alfaro Mosquera en ese octavo Seminario Internacional Arte de Alteridad, finales de septiembre de 2025. Eh, ya comparto pantalla. Y bueno, voy a silenciar mi perfil para que puedan oír bien las palabras de César Alfaro Mosquera. Muchas gracias. Y me da la impresión de que hablar de Ernesto es traicionarlo. Aún en este momento póstumo, y esa traición siempre ha estado presente. Es muy difícil no solamente hablar, sino también escribir algo sobre él. Sobre todo pues porque no soy escritor, ¿cierto? Intento ser pintor y la pintura no articula palabra y se da sobre todo en el silencio. Entonces aventuré
a escribir algo a partir de los recuerdos de cuando lo conocí. Por supuesto, es un escrito totalmente incompleto, inicial, superficial, y vamos a ver cómo lo complemento en este compromiso de rendirle homenaje a Ernesto. Ernesto tenía un oficio en la sombra que le granjeó amigos y conocidos en muchas partes. Fue traductor de textos de filosofía y como tal no fue ajeno al cuestionamiento que sobre el oficio se enuncia en lengua italiana, traduttore, traditore, traductor, traidor. Hoy que escribo sobre él me pregunto, ¿qué tanto podría estar traicionando a mi amigo? ¿Qué indiscreción o qué descortesía llegaría a pronunciar que le incomoden? Pues hablar o escribir sobre Ernesto es desnudar una personalidad que cultivó con escrupulosa maestría el arte de pasar desapercibido. Una máxima del don Juan de Castaneda, que Deleuze, seguramente tomado también de Castaneda, hizo del hombre que deviene imperceptible. Antes de conocerlo, había leído por casualidad un libro de un filósofo por entonces desconocido, por recomendación de Juan Carlos Figueroa, un compañero de primer semestre de Artes Plásticas que se había retirado de octavo semestre de Filosofía en la del Valle para estudiar artes en Bellas Artes. Por allá en 1991, con la temeraria osadía de la juventud que no respeta la linealidad de la historia de la filosofía y toma irresponsablemente lo más contemporáneo por el medio, leí este clásico contemporáneo, Lógica del sentido de Gilles Deleuze. Terminé elaborando una obra motivada por esa lectura, obra que mi profesor Óscar Muñoz seleccionó para una exposición colectiva en la Cámara de Comercio de Cali en 1992. No recuerdo el nombre de la exposición, creo que era algo así como siete artistas caleños, entre quienes estaba Marcela Villa, una compañera de estudios 2 semestres más avanzada que llevó a Marta y Ernesto a la inauguración de la exposición. A los pocos días, Marcela me llevó a la casa de un amigo de ella que quería conocerme. A Ernesto le había llamado la atención mi obra y terminé entrando a un pequeño grupo que desde mi perspectiva actual creo que era algo excéntrico, una especie de pequeña cofradía que se empeñaba con cierta pasión a gestionar el conocimiento. Y Ernesto era el gurú. Con esto ya puedo estar incomodando a mi amigo. Era una pequeña casa esquinera en el viejo barrio de San Antonio. Entramos a eso de las 7 de la noche por un garaje que daba a un pequeño estanque con pequeñas tortugas, una pequeña schnauzer llamada Catalina. Al lado del estanque, bajo la luz amarilla de una lámpara que pendía del techo, la mesa de 4 puestos que convertíamos en 6 y donde nos sentábamos sagradamente todos los martes a las 7 de la noche. Marta, Ernesto, Marcela, Clarita, Nacho y yo. A veces iban otras personas, inconstantes, pero los que nos reuníamos semana a semana, año tras año, éramos los 6. A mí me encantaba porque entonces era un joven pretencioso que competía por conocer
todo lo que podía. Jamás llegué a tener el conocimiento que tiene Marta y obviamente que tuvo Ernesto. Ella en literatura, arte y cuanta cosa le gustara, y él en filosofía, ciencia, arte, cine, etcétera, etcétera, etcétera. De Marta y Ernesto diría lo que dijo Lyotard a la muerte de Deleuze. Era una biblioteca de Babel. Ernesto había dejado sus estudios de medicina a comienzos de la década de los 80 y se había ido con Marta a Bogotá. Ella era programadora de software en una época en que la computadora personal no se había inventado. Ernesto aprendió empíricamente el oficio de Marta y cuando regresaron a Cali, llegó a ser el jefe de redes de Propal. Aprendió francés con el diccionario bilingüe y en las noches, después del trabajo, traducía los artículos de revistas francesas como Chimers, la revista de Deleuze y Guattari, que publicaban los textos de filósofos desconocidos en Latinoamérica. Foucault, Deleuze, Guattari, Stengers, Maldinei, Levinas, Ricoeur, Scherer, Negri, y pensadores posteriores como Nancy, Stengers, Surabisvili, Aliés, Martam, Tom, Virilio, Villani, Pelbar, Lazarato, etc. Hasta ahí alcancé a escribir. Pero siguiendo un poco esa línea de recordar, efectivamente, en ese 92, Ernesto y su grupo se daba a la tarea de leer las traducciones que habían hecho de un libro de Félix Guattari, Caosmosis, porque se preparaba la edición en español de Caosmosis con la editorial de la Universidad del Valle y era el motivo para hacer un seminario con Guattari en la del Valle. Y lamentablemente, pues Guattari murió en ese año. El trabajo que encontré fue de una oficina, una máquina impresionante de producción en una casa, absolutamente artesanal. Unos cuantos amigos se reunían a leer las traducciones de Ernesto, a ayudar en la traducción, a hacer correcciones de estilo para sacar una revista que se había fundado en el 85, que como comentó Alex, se llamaba El Vampiro Pasivo. Con motivo, el nombre también de un poema de Gerasim Luca, un poeta que escribía en lengua francesa, pero creo que no era francés. Gerasim Luca, les recomiendo ese poeta. De hecho, hay un poema muy bello de Gerasim Luca que se llama Passionnément y lo encuentran en YouTube, incluso recitado por el mismo Gerasim Luca. Bueno, pues eso era Ernesto y esa era la energía que uno encontraba en la casa de Ernesto sobre la pasión. Pero no solamente era una pasión por la filosofía, también era una pasión por el arte, sobre todo por el arte. Era una pasión por el cine. Encontrarse con Ernesto y con Marta, porque para mí no hay Ernesto sin Marta. Era sorprenderse de que había un mundo que era el cine.
con películas que uno jamás ve en cartelera y jamás ve en la historia del arte, con cine de autor que es underground, prácticamente, que había un mundo de la literatura, con escritores que uno jamás se hubiera imaginado que pudieran existir. Y estaban ahí los escritores. Que había un mundo del arte, había un mundo de la pintura, de la escultura, del video, que era absolutamente novedoso, incluso para un estudiante de arte. Por supuesto que había un mundo de la filosofía, con esos autores que no conocíamos en Colombia y que por primera vez los podíamos conocer a través de El vampiro pasivo, ¿no? Y las traducciones de Ernesto se leían en la Universidad del Valle, en la Universidad de Antioquia, en la Universidad Nacional, en la Universidad Javeriana. Lo conocían incluso más, yo diría, por fuera de Cali, y lo conocían más en Argentina, ¿no? que en el mismo Colombia. Era un mundo verdaderamente maravilloso, digamos, llegar a ese pequeño círculo de trabajo, porque era básicamente un círculo de trabajo, y eso era lo apasionante. Totalmente artesanal. Cuando llegaba el momento de hacer la impresión para la revista, que también era muy underground, y como dice Alex, una revista que simplemente se imprimía en una máquina de imprimir, en una impresora casera, y nos poníamos en el trabajo de imprimir los textos y meterlos en un sobre de Manila. El sobre por lo general tenía una pequeña imagen que se imprimía y se pegaba a veces en color, a veces en blanco y negro, sobre la revista como carátula, ¿no? Y se ponía en las librerías. Y era así como circulaba la revista. Unas hojas impresas de unos artículos, muchas traducciones, algunos escritos que hacía Ernesto o que hacía Clarita o que hacía Marcela, en fin, los amigos que colaboraban, y se ponía a circular a través de las librerías que encontrábamos en Cali o en Bogotá o en Medellín. En fin, era un grupo de amigos, éramos un grupo de amigos que nos encontrábamos para hablar de todo, muy rigurosamente. A mí a veces Ernesto me daba miedo, lo confieso, porque era supremamente riguroso. Siempre tenía ansiedad de hablar con él porque hacía que mi pensamiento explotara. Y cuando me metí en la tarea de ser profesor, tenía siempre la necesidad de conversar con Ernesto para tener algo nuevo que decir y estar en la casa de Ernest y conversar también con Marta, porque siendo yo artista, lo que Marta decía también hacía explotar mi cabeza y me servía de motivo para hablarle a mis estudiantes.
Luego, la revista El Vampiro Pasivo cambió de nombre. Por allá en el 88, 89, le rendimos un homenaje a Spinoza. Spinoza fue uno de los filósofos de cabecera del grupo. Las clases de Deleuze sobre Spinoza fueron todas traducidas por Ernesto y también las leíamos rigurosamente. Y encontrar a Spinoza en esas traducciones que Ernesto hacía de las clases de Deleuze fue absolutamente revelador, ¿no? Absolutamente revelador. Pero teníamos también la necesidad de ampliarnos, porque los amigos se agotan, ¿no? Las jornadas, los encuentros semanales se agotan. Entonces empezamos con la nueva revista. Era la misma revista, pero en homenaje a Spinoza le pusimos Secauto. Y a raíz de esa nueva publicación empezamos a buscar espacios para que más personas se vincularan a ese proceso. Así, ya en el 2000 llegó Carlos Enrique. Carlos Enrique fue un aire nuevo para ese grupo. Y con Carlos Enrique y Ernesto y los pocos que estábamos, creamos una fundación, la Fundación Comunidad, con esa máxima deleuziana de que el pueblo es siempre lo que falta, ¿no? El pueblo es lo que falta para el arte, el pueblo es lo que falta para la filosofía, el pueblo es lo que falta para el cine, para la literatura, para el seminario Arte y Alteridad, que siempre está bastante desolado. El pueblo es lo que falta. Y en esa convicción y en esa percepción decidimos empezar a buscar espacios públicos para que otros se pudieran vincular a ese trabajo, porque era básicamente un trabajo amoroso por los afectos, diría yo. Porque cada uno de estos motivos de conocimiento constituye un afecto muy fuerte. Y es así como encontramos la biblioteca departamental en Cali, primero en el Peñón, luego en el lugar donde está ahora, por allá en el inicio de la avenida Roosevelt. Luego nos fuimos a Confenalco, buscamos ese espacio de Confenalco, ahí llegó Jorge y se vinculó a ese proceso, y otros jóvenes que también se vincularon y que de pronto mantenían ahí una relación con Ernesto. Y bueno, en ese transitar también llegamos aquí a Popayán. Yo me desvinculé de Cali, me vine como profesor a Popayán en el 2004. Y bueno, Ernesto se jubiló, ¿no? Se jubiló de Propal como en el 2015, si no estoy mal. Y a mí me dio por meterme en estos asuntos burocráticos que me alejaban de todo ese ambiente maravilloso, me alejaban de poder estar viajando a Cali, de encontrarme con Ernest y con Marta, me alejaban de todo. La burocracia es un veneno, un veneno necesario porque lo conversaba con Marta. Si uno no se mete en estas cosas,
es muy difícil animar estos espacios, ¿no? Entonces, alguien tiene que hacerlo, alguien tiene que hacerlo. Bueno, y en el 2017, Ernesto se vincula como profesor de semiótica y de estética en la Facultad de Artes e iniciamos esa aventura del Seminario de Arte y Alteridad. Era la manera también de tener a Ernesto cerca y era la manera de tener a quien comentarle mis problemas y con quién tramitar esas angustias burocráticas, ¿no? Y él era muy paciente porque pues me escuchaba y me ayudaba. Creo que Ernesto también necesitaba de los jóvenes en el ambiente de la academia. Él también necesitaba un grupo a quien hablarle porque tenía tanto que decir, tenía tanto que compartir, a pesar de su timidez. Y creo que el espacio académico le dio la oportunidad de trabajar con los muchachos y tener ese espacio también de ser profesor y ser maestro y seguir elaborando su trabajo filosófico a partir de eso. Entonces, bueno, este es el homenaje que le estamos rindiendo a Ernesto. Como dice Villani, lo llevamos siempre con nosotros. Se ha ido, pero no se ha ido. Y por supuesto que seguirá animando el trabajo que hagamos en el arte. Y si nos esforzamos por pensar, es porque Ernesto nos enseñó a esforzarnos por pensar.